Muchos creen que apoyar a Israel hoy es estar del lado de Dios, pero el Israel moderno no es el Israel bíblico. No guarda la ley, no cree en los profetas y sobre todo, rechaza a Jesucristo. Entonces, ¿quién gobierna allí? ¿Qué creen? ¿Y por qué tantos cristianos los apoyan? El Estado moderno no es el Israel de Dios. El Israel moderno fue fundado en el año 1948 por decisión política, no por mandato divino. Muchos de sus fundadores eran seculares, agnósticos y enemigos de la fe cristiana. Sus líderes no esperan al Mesías verdadero, sino a un líder político que unifique el mundo. El Talmud, su verdadera autoridad. El Talmud no es la Biblia. La Mishnah fue escrita alrededor del año 200 después de Cristo, y la Gemara entre los años 400 y 500 después de Cristo. Es decir, fue creado siglos después de que Jesús ya había muerto y resucitado. No es ley de Dios, es tradición humana. Pero lo más grave no es cuándo fue escrito, sino que el pueblo judío moderno se rige por él. Aunque no todos los judíos obedecen el Talmud como ley religiosa estricta, más del 70% de los judíos en el mundo lo consideran su fuente principal de identidad espiritual, moral y cultural. Incluso entre los no religiosos o reformistas, el Talmud se estudia, se cita y se respeta como la base de su herencia. Ya no viven según la Torá de Moisés, sino según las palabras de rabinos que vivieron siglos después, y que en muchos casos rechazaron a los profetas, despreciaron a los gentiles y blasfemaron. Shalom Wamakiam, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Rahakwadash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahushai es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahushai, que significa el que salva o el Salvador. Doble honores a los apóstoles, a los ancianos, a mis maestros de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo nos han enseñado esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Aquí en otro video. Y como pueden ver, como vieron el video en el principio, esto solo es un video de tantos videos que se han visto que gente empieza a cuestionar, acerca de quiénes son esta gente, man. Esta gente que se autoproclama ser la nación escogida de Dios, que no tiene ningún fundamento bíblico, ningún fundamento religioso, porque esta gente no es religiosa. Su movimiento para crear un estado de Israel, no fue religioso. No fue porque citaban escrituras y decían este es nuestro derecho, este es lo otro. Solamente la gente lo cree porque es pendeja, man, porque es ignorante y últimamente es porque no leen las escrituras, man. Porque si leyeran las escrituras supieran que las escrituras hablan de una manera en que la gente escogida de Dios va a regresar a la tierra, y por medio de qué y en qué contexto y después de qué. Porque nosotros sabemos que nosotros, los verdaderos israelitas, los llamados latinos, nativos americanos, esta gente que pueden ver en la pantalla es una representación de quiénes somos, man. Pero no nada más esto, sino hay hermanos israelitas que están esparcidos por todo el mundo. Nosotros somos los verdaderos israelitas y tenemos fundamentos históricos, fundamentos bíblicos, y sabemos cuándo y cómo el Señor nos va a regresar a la tierra. Después de qué eventos, man, porque tiene que pasar eventos antes de que venga nuestro rescate, y nuestra restauración como un pueblo que está empezando desde aquí, pero todavía falta lo físico cuando nosotros el Señor establezca su gobierno en la tierra, y esta raza de gente, man, que se autoproclama ser la escogida de Dios, no hay ningún fundamento en nada, de que ellos son la gente verdadera. Son la gente escogida de Satanás, eso sí, pero cuando nosotros venimos, y decimos que somos los verdaderos israelitas y tenemos, ¿cómo se llama? Pruebas, históricas, pruebas de la Biblia,
Ok, las maldiciones son otra de las cosas que nos pasa a nosotros o que nos da una distinción. Ok, porque eso es algo que el Señor... Salac, hermanos, es algo que el Señor nos advirtió. Ok, eso como dice Deuteronomio 28 y 45 dice, y vendrá sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán, y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido la voz de Yahweh tu poder, ok, porque nosotros desobedecimos, ok, y por nosotros desobedecer, porque esa es una y otra y otra y otra vez la historia de nuestra gente, con nosotros como un pueblo. Ok, dice, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó, y serán en ti por señal y por maravilla en tu descendencia para siempre. Ok, y la condición en que nosotros, los verdaderos israelitas, estamos, dan testimonio de que las maldiciones están sobre nosotros, man. ¿Pero por qué? Porque somos la gente escogida que desobedeció al Señor, y lo ha estado desobedeciendo, y para eso tenemos que entender qué es lo que pasó y qué es lo que iba a pasar con nosotros, man. Ok, porque nosotros a un tiempo se cumplió lo que dice en Jeremías 17:4, dice, y esto fue para toda la nación, man. Ok, dice, y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego has encendido en mi furor que para siempre arderá. Ok, so nosotros como nación perdimos el quién éramos nosotros, ok, porque era parte de esa apostasía que Pablo habló en primera de Tesalonicenses o segunda de Tesalonicenses 2, y voy a empezar desde 1. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yahushua HaMashiach y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su manera de pensar, ni se conturben ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ok, porque cuando venga el día del Señor va a ser con juicio y va a restaurar a nosotros, los israelitas, man, nos va a poner en un estado mejor. Por eso se llama la buena noticia, man. La buena noticia es la buena noticia del reino para Israel. Ok, y eso es algo que el Señor Yahushua, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, man. Él dijo desde un principio, man. Este es Mateo 10:5, dice, a estos 12 envió Yahushua y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayas, y en ciudades samaritanos no entres, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predica diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ok, so, ¿a quién se le tenía que predicar la buena noticia? A los israelitas, man. No a los gentiles, no a los samaritanos. Pero para eso tenemos que entender la historia. Porque aquí el Señor está haciendo una segregación, man. Y tenemos que entenderlo. Esa es la reputación del Señor, man. Ok, en Isaías 40 y 17 dice, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Ok, eso aquí nos está diciendo que el Señor realmente no aprecia a las otras naciones como lo hace con Israel, man. Ok, las cuida porque es parte de la creación, man. Cuando el Señor las creó, dijo que era bueno. Y Él sostiene su creación, man, porque el Señor es un hombre justo. Es un poder justo y cuida de su creación, man. Pero cuando se trata de su gente y su creación, de la otra creación, su gente está por delante, ¿ok? Específicamente la elección de su elección, porque no todo Israel va a ser salvo, ¿ok? So, ya diciendo esto, man. Alright, so nosotros diciendo que nosotros somos la verdadera gente y tenemos pruebas, ustedes no nos creen. Al igual que no le gustaron cómo los profetas venían y decían, porque los profetas hablaban de juicio, ok, y a la gente no le gustaba. Le gustaban las mentiras. Pero nosotros estamos diciendo que el reino que nosotros vamos a establecer, que primero empieza con el Señor Yahushua, que Él va a establecer, ok, porque el Padre Yahweh así lo destinó, ok, va a ser con justicia, ok. Dice, según de Tesalonicenses 2 y 3, dice, nadie los engañe en ninguna manera,
porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. So, antes de que el Señor venga y nos establezca como una nación, ¿ok? Que quiero agarrar. Ya, como dice aquí Ezequiel 36 y 22, dice, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Yahweh el Señor, no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaste ustedes entre las naciones a donde habías llegado. Dice, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaste ustedes en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, dice el Señor, cuando sea santificado en ustedes delante de sus ojos. ¿Ok? Porque por las maravillas que el Señor va a hacer, Él se va a santificar. Su nombre va a ser exaltado. ¿Ok? Por la grandeza que Él va a hacer por nosotros, man. ¿Ok? Dice, y yo los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré a su país. ¿Ok? Y el Señor Yahushai nos dijo, ¿ok? ¿Cómo es que Él nos iba a, ¿cómo se llama? A reunir, a tomarnos, ¿ok? Eso este es Mateo 24 y versículo 29, porque como dijimos, ¿qué es lo que iba a estar pasando en el mundo antes de que el Señor nos lleve? Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo, ¿ok? Porque literalmente va a ser oscuro, ¿ok? Porque cuando tú vas bueno, ustedes lo pueden buscar acerca de la explosión que hacen los misiles nucleares, literalmente el cielo se hace negro, ¿ok? Y va a ser negro literalmente y va a haber confusión, no va a haber, la gente no va a tener respuestas, man. ¿Ok? Porque el sol y la luna representan sabiduría, conocimiento, te dan estabilidad. Pero en ese día va a ser de tinieblas, man. La gente no va a saber ni qué hacer. Porque no hay nada que hacer. No hay escape. Especialmente aquí en los Estados Unidos, man. Pero como la escritura habla de que van a caer demasiadas cabezas armadas de misiles nucleares, man. ¿Qué es lo que tú crees que va a pasar? Eso va a generar un masivo terremoto. Y las otras personas en otro mundo lo van a sentir. Y va a causar todo tipo de tribulación, como lo dice, man. Ok, dice, y las potencias de los cielos. Por eso es que la escritura lo habla de la segunda muerte. Ok, que es el lago de fuego. Porque el lago de fuego es un evento que va a pasar específicamente en una nación, pero todo el mundo lo va a sentir. Porque en Isaías 13, si no me equivoco, dice que la tierra se salió de su lugar. ¿Ok? Okay. Un momento. Ok. Ok, dice Isaías 13 y versículo 13. Dice, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Yahweh de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Ok, por eso es que el ardor de su ira, man. Por eso es que aquí en Apocalipsis 11 y versículo y versículo 11 dice, pero después de 3 días y medio, que representan 350 años, y esos 350 años se cumplieron en 1970. Y nosotros lo creemos por fe porque el Señor, como dice aquí, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Yahweh Ba'ashem Yahushai. ¿Ok? Porque en 1970 nosotros creemos que el espíritu fue enviado. ¿Ok? Y empezó con el maestro Abba Vivens. ¿Ok? Con él fue el inicio porque creemos que fue Elías en la reencarnación. Y lo creemos porque la reencarnación es bíblica, man. Cuando tú aceptas eso, muchas cosas son
fácil de entender. ¿Ok? Porque las escrituras hablan de ello. ¿Ok? Dice, y se levantaron sobre sus pies. ¿Ok? Y eso es lo que el Señor nos está haciendo, nos está poniendo sobre nuestros pies, nos está estableciendo, nos está ¿cómo decirlo? Nos está reestableciendo como una nación. Dice, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Ok, dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, suban acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Ok, y esto va simultáneamente con el otro capítulo. Dice, en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. ¿Ok? Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. ¿Ok? Ese gran terremoto es lo que estamos viendo, de que la tierra se iba a mover. ¿Por qué? Por medio del juicio que el Señor iba a tener, específicamente en Babilonia la Grande. ¿Ok? Por medio de misiles nucleares. Porque esta tercera guerra mundial que se va a pelear va a ser nuclear. ¿Ok? Y la 10ª parte está hablando de los Estados Unidos, ¿ven? Porque cuando vas y ves cómo se reparten por códigos postales y hasta FEMA, cómo tiene su distribución de territorios en los Estados Unidos, son 10 partes, ¿ven? ¿Ok? Y eso es como el Señor nos iba a reunir con Él, ¿ok? En las nubes. Por eso Pablo dijo eso. Y en Mateo 24 dice, y 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, ¿ok? Porque el Señor viene a pelear. El Señor viene a hacer guerra con las naciones, ¿ven? Y las va a vencer. Porque Él viene como un Dios. Dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. ¿Ok? Porque el Señor viene, ¿ok? En un llamado ovni, man, con poder y gran gloria. ¿Ok? Por eso es que las naciones se van a lamentar, porque no van a poder con Él. ¿Ok? Es así de sencillo, man. ¿Ok? Como dice aquí, con poder y gran gloria. Él viene como un Dios. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y así es como el Señor nos iba a recoger. Así es como el Señor nos iba, como dice aquí en Ezequiel 36, a tomarnos de entre las naciones, y recogernos de entre todas las tierras, y traernos a nuestro país. Por eso es que en Apocalipsis, creo que es 21, si no es 19. Yo no sé si 21 dice. Apocalipsis 21:1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Ok, que esto no está hablando de que va a haber un nuevo cielo, una nueva tierra. No, porque esto está refiriéndose a un nuevo reino, a una nueva etapa. Dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Porque ahorita estamos viviendo en el cielo de los edomitas, man. Este es su reino de ellos, man. Ok. Dice, y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está bajando del cielo. Porque fuimos rescatados en el cielo, man. ¿Ok? De toda esta catástrofe que va a pasar. Por eso se le conoce la segunda muerte. ¿Ok? Que va a ser por fuego. Por eso es que Pablo, ¿ok? Por eso es que Pablo, man. Y todas esas cosas viene lo que dijo Pablo, man. ¿Ok? Que antes de la venida del Señor Yahawashi y nuestra reunión con Él, porque después de la reunión con Él, después de un periodo de tiempo de 1000 años, el Señor va a establecer aquí. ¿Ok? Tenemos que descender, tenemos que bajar. ¿Ok? Porque la tierra, ¿ok? Como dice en Daniel 2, porque el cielo, el reino de los cielos no va a estar en el cielo. Es porque el cielo y la tierra van a estar sincronizados, man. Va a haber esa paz divina. Y todo el mundo lo va a servir. Dioses van a estar gobernando el mundo, man. ¿Ok? Por eso es que dice en Daniel 2.
Ok, Daniel 2 y 35. Ok, dice: entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Ok, que esto representa a las otras naciones. Dice: y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ok, so el Señor Yahabushai va a establecer su reino, porque un monte representa un gobierno. Va a establecerse sobre toda la tierra, man, y todos van a tener que ir a adorar. Ok, por eso es que en Isaías 2 dice esto. Isaías 2 y versículo 1: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, que representa la entera nación. Dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes, man. Y eso es lo que el Señor está empezando. Por eso es que el Señor dijo que desde aquí entre nosotros empieza el reino. Dice: y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, porque a final de cuentas esto viene físicamente a pasar. Dice: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos y caminaremos por sus sendas. Ya ves, porque nosotros vamos a hacer esa luz del mundo a todo el mundo para enseñarles lo que tienen que hacer, porque la ley se va a regir, la ley va a ser empujada con rigidez. No va a haber un hoyo en el que pueda no, va a ser rígida y va a ser estricta, man, porque el Señor es un Dios estricto, man. Y cuando te vas a la ley y ves qué es lo que el Señor hacía con severidad, cuando había un no lo quiero decir, pero un sodomita, cuando había una adúltera, un adúltero, ¿qué es lo que hacían? Los llevaban, hasta un hijo rebelde y huevón y borracho, shit, man, lo llevaban a la ciudad, a la entrada de la ciudad, y ¿qué es lo que hacían? Separaban su espíritu y su cuerpo por medio de piedras. Dice: porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahweh, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Ya ves, porque las otras naciones van a tener sus fallas, van a estar sujetos a esta carne que es pecaminosa. Y algo que nos distingue a nosotros los israelitas es que vamos a ser verdaderos israelitas, ven, que son príncipes del poder, príncipes de Dios, ven. Vamos a tener un cuerpo glorioso, y eso es parte de la promesa, eso es parte de de ser hijos de Dios, man. Por eso lo vamos a ver aquí en Ezequiel 36, y de una vez lo voy a agarrar, man. Dice: esparciré sobre ustedes agua limpia, y serán limpiados de todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos los limpiaré. Que ese proceso empezó, man, porque el Señor nos está limpiando por medio de la palabra. Dice: les daré un corazón nuevo, y esto no ha pasado, esto no ha sucedido todavía. Dice: y pondré espíritu nuevo de entre ustedes, y quitaré de tu carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que andes en mis estatutos, y guardes mis preceptos, y los pongas por obra. Eso el Señor nos va a reprogramar. Para hacer como un Dios, hacer que no hagamos injusticia, sino que andemos siempre en lo que hace correcto al Señor. Y cuando haces tú eso, eres inmortal, porque la manera en que nosotros morimos es por pecado, es porque cometemos iniquidad, man. Y esa es la paga del pecado. ¿Dónde estábamos, man? Isaías 2 y 4 dice: y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Y mira lo que está pasando en el mundo. Si Israel ya llegó a su pueblo, a su tierra, ¿por qué es que todavía hay guerra? Porque no cumplen para nada profecía bíblica, man. No de Israel, porque ellos son la cabeza de esta raza de gente que son los autoproclamados hombres blancos, man. Y por ellos es que hay tanta maldad y hay guerra. Porque ellos han incitado las guerras, man. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Hay un documento que se llama las guerras. Todas las guerras son las guerras de los banqueros.
¿Y quiénes son los banqueros principales? Es esta raza de gente, man. Específicamente esta cabeza. ¿Ok? Ese es el punto, man. So regresando aquí, porque hubo, como dice aquí, según de Tesalonicenses 2:2 dice, porque no se dejen mover fácilmente de su manera de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Okay? Porque sabemos qué es lo que va a pasar en el día del Señor. ¿Okay? Y lo que viene después. ¿Okay? Que es nosotros siendo restablecidos en nuestra tierra. Pero, como dice aquí, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y esa apostasía quiere decir, ¿ok? Porque cuando te vas a esa palabra, en el inglés es falling away, ¿ok? Esa caída. En el griego es apostasía, que significa, ¿o sabes qué? ¿Qué significa apostasía? Apostasía viene del griego, que es apostasía, que significa literalmente una separación o un abandono de una posición. ¿Ok? En un sentido general significa abandonar o renunciar a una fe, creencia, principio o causa a la que antes estaba adheriendo. ¿Ok? Fue nuestra caída. Nosotros nos apartamos del camino. Y era profecía que tenía que pasar. Por eso es que nosotros abandonamos. Nosotros no sabíamos quiénes éramos. No, fuimos sacados de nuestra tierra. Por eso es que nosotros decimos que eso pasó. Empezó en 70 de la era actual. 70 después del Señor. ¿Ok? Y todo eso era profecía, man. ¿Ok? Por eso aquí en Cuarta Esdras, capítulo 7 y versículo 28, que esto es parte de las escrituras, man. Quieras creerlo o no, si no lo crees, okay, esto está bien. Ok, dice, porque mi hijo Yahawashi, aquí dice Jesús, pero igual tenemos que regresar al hebreo. Ok, dice, porque mi hijo Yahawashi se manifestará con los que están con él, y los que se queden se alegrarán dentro de 400 años. Ok, esto era profecía que estaba hablando, que desde 400 años se iba a manifestar el Señor Yahawashi. Ok, se iba a aparecer. Ok, y esto va de la mano con Daniel 9, cuando se le dijo, tantas semanas están destinadas hasta la llegada del Mesías príncipe. Porque esto va de la mano, man. Porque el Señor Yahawashi fue profetizado. Y gente ya esperaba al Señor. ¿Por qué? Porque sabían las profecías, man. Ok, y esta es una de ellas. Ok, dice, después de estos años morirá mi hijo ungido y todos los hombres que tienen vida. Ok, y el mundo volverá al antiguo silencio por 7 días, como en los juicios primeros, y no quedará nadie. Ok, eso es lo que está hablando de la apostasía que está hablando, man. Ok. Y después, ¿qué iba a pasar? Y la tierra restaurará a los que duermen en ella, y así el polvo a los que moran en silencio, y los lugares secretos librarán a las almas que les fueron encomendadas. Y el Altísimo aparecerá en el tribunal, y la miseria pasará, y la longanimidad tendrá su fin. Ok, porque de aquí después viene el reino, man. Ok. Pero en este tiempo estaba hablando de la apostasía que nosotros íbamos a pasar, la verdad, y vino un silencio. ¿Ok? ¿Ok? ¿Y eso qué es lo qué consecuencias tuvo, man? Alright, porque nosotros ponemos una fecha que es, bueno, realmente empezó eso, porque empezó con la destrucción del templo, que el Señor profetizó eso. ¿Ok? Y eso tuvo consecuencias, man. Como dice aquí, dice las consecuencias que tuvieron después de la primera guerra judeo-romana. Ok, resumen cronológico. Primera judeo-romana. Jerusalén sitiada y destruida en 70 DC.
el segundo templo fue quemado y desapareció el sistema de sacrificios. Miles de israelitas murieron y otros fueron vendidos como esclavos. Empieza la diáspora, dispersión forzada por todo el imperio romano. Roma coloca legiones permanentes y quita autonomía a Judea. Consecuencias inmediatas: pérdida de identidad política y espiritual, sin templo ni territorio. ¿Ok? So nosotros perdimos completamente. ¿Ok? Lo que Pablo dice después de ahí, perdimos completamente quiénes éramos, man. So, ¿cómo es que nos vamos a declarar que somos nosotros los, tenía que el Señor mandar al Espíritu Santo? Y estas ratas, esta gente se adelantó. ¿Ok? ¿Por qué? Porque también era profecía, man. ¿Ok? Ezequiel 36, en los principios te dice. ¿Ok? Dice, porque esto empieza con los montes de Israel. ¿Ok? Profetice con la tierra. ¿Ok? Y dice, versículo 4, Ezequiel 34:4, dice: por tanto, montes de Israel, oigan la palabra de Yahweh el Señor. Así ha dicho Yahweh el Señor: a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos y a las ciudades desamparadas, que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. Por eso, así ha dicho Yahweh el Señor: he hablado, por cierto, en el fuego de mi celo, contra las demás naciones y contra todo Edom. ¿Ok? Que los edomitas, son los autoproclamados hombres blancos, man. Porque Edom en el hebreo es Adawam, que significa rojo. Y esta gente es roja. ¿Ok? Ponlos en el sol. ¿Okay? Y van a ver sus colores reales, man. ¿Ok? Dice que se disputaron mi tierra por heredad con alegría de todo corazón y con contentamiento de ánimo, para que sus expulsados fueran presa suya. ¿Ok? Y esta raza de esta gente, ¿ok?, se ha repartido la tierra y ha querido a tomarla por posesión. Pero el sionismo, man, el sionismo no tiene ninguna base religiosa. Solo se autoproclamaron y dijeron y la gente lo aceptó. Pero cuando nosotros venimos otra vez, man, cuando nosotros venimos y decimos y tenemos fundaciones históricas, bíblicas, proféticas, la gente ahí tiene un problema. ¿Ok? Y cristianos, man, no leen el Antiguo Testamento. Ellos creen, cristianos, man, ustedes están bien tontos, man. Porque tienen la llamada doctrina de... ¿Cómo se llama? De reemplazo. Aquí estaba, man. Doctrina de reemplazo. Y dice, supersesionismo. Es una interpretación teológica cristiana que sostiene que la iglesia ha reemplazado al pueblo judío como el pueblo del pacto de Dios, asumiendo sus promesas y su rol en los planes divinos. ¿Ok? Y ustedes se contradicen en todo. ¿Ok? Entonces, eso no es. Y ninguna de estas es, porque nosotros somos el verdadero pueblo, man. Los elegidos son la verdadera iglesia. ¿Ok? Y solamente israelitas de sangre pueden ser parte de esa iglesia y van a recibir el reino y su descendencia. ¿Ok? Nadie más, man. Es así de plano, es así de sencillo. ¿Ok? Sí, estábamos aquí. Dice, empieza a consolidizarse las sinagogas y las enseñanzas rabínicas. El nombre de Israel empieza a borrarse como nación. ¿Ya ves? Después, revuelta de la diáspora. Rebeliones en Egipto, Cirenaica, Chipre y Mesopotamia fueron aplastadas brutalmente por Roma, con miles de muertes y destrucción de comunidades. Pero todo esto empezó en 70. ¿Ok? Después, revuelta de Bar Kokhba, que dice, causada porque el emperador Adriano quiso convertir Jerusalén en ciudad romana. Aelia Capitolina, con templo pagano. Dice, Simón Bar Kokhba lideró la revuelta, pero fue derrotado tras 3 años de resistencia. Roma respondió con represión total, destruyó Judea, expulsó a los judíos de Jerusalén y prohibió su entrada.
¿Y qué fueron las consecuencias? La provincia dejó de llamarse Judea y pasó a ser Siria Palestina para borrar el nombre de Israel. Expulsión masiva, más esclavitud, dispersión por todo el imperio. La vida espiritual se trasladó a Galilea y más tarde a Babilonia. Y se perdió casi por completo la identidad tribal y el nombre de Israel como pueblo organizado. Ok, por eso es que aquí en Jeremías, desde versículo 1, capítulo 17, versículo 1, empieza a decir por qué. Ok, y cuál fue el pecado. Dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. ¿Por qué? Porque ellos fueron las que estaban ahí cuando el Señor Yahawashi estaba y fue crucificado, man. ¿Ok? Dice, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera, que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio, y perderás la heredad que yo te di. Ya ves, porque eso vino después de que el Señor Yahawashi fue crucificado, man. ¿Ok? Porque Judá fue preservada hasta este entonces por razón del Señor. Después de que el Señor cumplió su misión, that's it, todo empezó, man. ¿Ok? Dice, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego has encendido en mi furor, que para siempre arderá. Ya ves, si nosotros perdimos nuestra identidad y empezamos a quedar como esos huesos secos hasta la llegada del Espíritu Santo, ¿cómo es que Israel ya estaba siendo fundado otra vez? ¿Por qué? Porque como vimos en el video anterior, fue un movimiento secular, algo que no tiene que ver nada con la religión. ¿Por qué? Porque fue político, fue estratégico, man. ¿Ok? So, ese era el punto, hermanos. Solamente quería dar mi grano de arena en contra de esta gente, man. ¿Ok? Porque eso es algo que también Pablo dijo, man. Viene la apostasía, después nuestra restauración, porque eso va de la mano. ¿Ok? En profecía como Ezequiel 37, la apostasía, la restauración, o la apostasía, ese silencio que iba a quedar, después iba a haber la restauración. Y después, como dice aquí, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, porque por medio de la palabra, de la boca del Señor, está siendo manifestado este hombre. ¿Ok? Que este hombre es esta raza, empezando con ellos y con estos otros, man. Porque son la misma raza, los edomitas, man. ¿Ok? Y el Señor los va a venir, como dice en versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Ok? Que son los profetas, hablando las palabras del Señor. Y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Ok? Porque cuando venga el Señor, Él viene como un poder, man. Por eso en Apocalipsis 19 lo describe como Él viene en un caballo blanco a hacer guerra y quitar el trono a todos, man. Dice Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Ok? Con justicia. Alright, porque lo que tú hiciste se te va a hacer. Man, porque esa es como lo que le llaman la ley de oro. ¿Ok? Lo que este hombre hizo, eso se le va a hacer, man. Él llevó a esclavitud, él va a ir en esclavitud. Él mató a espada, él va a ser puesto a espada también. ¿Ok? Dice, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿Ok? Y estas diademas representan los gobiernos que el Señor va a quitar y los va a absorber. Él va a venir a poner orden en la tierra, man. Por eso se llama el reino de los cielos. Porque dioses van a gobernar en la tierra, man.
¿Ok? Y para ustedes se suena loco, man. Y eso es lo que Pablo dijo. La locura de la predicación para ustedes es perdición, pero para nosotros es salvación. ¿Ok? Y ese nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo es su reputación, man. El rango que nadie más puede llenar. Nadie ha visto al Señor Yahushua como un Dios. ¿Ok? Por eso es que en Isaías 47 y versículo 3 y 47 habla de juicio contra Babilonia. Y esta Babilonia está hablando de Babilonia la Grande. ¿Ok? So, vamos a ver. Un momento. Dice Isaías 47:1 dice: baja y siéntate en el polvo, oh virgen hija de Babilonia. ¿Y por qué es virgen hija de Babilonia? Porque este lugar nunca ha sido tocado, nunca ha sido invadido. Este lugar, fue el ¿cómo se llama? Fue el experimento que Europa estaba idealizando. ¿Ok? Porque eso viene desde el Renacimiento. América vino y fue... No cargaba con el peso que Europa tenía. ¿Ok? But anyway, man, porque también virgen es porque, principalmente es porque nunca ha sido, ¿cómo se llama? Invadida, man. ¿Ok? Eso es lo que está hablando. Dice, siéntate en el suelo. No hay trono, oh hija de los caldeos, para... hermanos, esto no lo dice muy bien. Lo voy a agarrar porque el punto 3 es el que necesito de la KJV. Dice, desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Toma el molino y muele harina. Sobre tus guedejas descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Que todo esto representa humillación. ¿Ok? Versículo 3 desde la KJV dice, tu desnudez será descubierta. Sí, tu vergüenza se verá. Yo tomaré venganza y lo haré y no te encontraré como un hombre. Ok, y no me gusta cómo lo dice mucho, man. Dice, voy a tomar venganza y no te encontraré como un hombre. ¿Por qué? Porque el Señor viene como un Dios. Ok, lo mismo que dijo Pablo. Ok, que iba a venir con el resplandor de su venida. Lo mismo que va con Apocalipsis 19. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Ok, ¿y por qué? No es literal que el Señor viene con esa ropa teñida en sangre, sino representa las separaciones de espíritus y cuerpos que se le van a atribuir a Él. ¿Ok? Porque el Señor viene a traer gran juicio a la tierra, man. ¿Ok? Dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Porque también vienen, porque ellos son parte de ese Alahayam, son dioses con T minúscula, man. ¿Ok? Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones. Él las regirá con barra de hierro. ¿Ok? Con barra de hierro. Alright. ¿Por qué? Porque va a ser rígido, man. Alright. Va a ser no va a haber escapes o huellos o... No, man. Ok, dice, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Ok, y cuando ves esta palabra Dios Todopoderoso y regresas al hebreo, significa Alashadya. Que Alashadya significa rey, o perdón, un Dios destructor, un Dios devastador. Y eso es lo que el Señor va a venir a hacer. Ok, so, ese era el punto, hermanos. Espero que haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Rahakodash. Hasta la próxima. Shalom.